¿Qué hay adentro? Bueno, hay 4 componentes. Miren, el más grande es el precio del gas o de la energía eléctrica mayorista. Mayorista quiere decir que se genera para todo el país. Se produce gas en Vaca Muerta, sabemos, y en otras cuencas, Cuenca Austral, Golfo San Jorge, ¿sí? Pero después de todo eso se hace un promedio y se saca un precio, ¿sí? El costo del gas por metro cúbico. La energía eléctrica es lo mismo, viene de fuentes térmicas también, con gas, centrales térmicas que generan energía eléctrica con gas. Después viene de centrales nucleares, tenemos 3, de represas hidroeléctricas que hay por todo el país. Y después de las nuevas, los molinitos y las fuentes fotovoltaicas. Todo eso también se junta y sale un solo precio, ¿sí? Del megavatio hora. Entonces, vamos a hablar en energía eléctrica y en gas, vamos a hablar primero del costo mayorista. Después hay dos que vienen juntitos. Miren, este es la distribución, es más grande, y este es el transporte, ¿sí? Transporte son los grandes gasoductos, Néstor Kirchner y otros que ya existen, las líneas eléctricas, las grandes, ¿vieron esos bichos como estos que uno va por la ruta y están ahí grandotes? Eh, y después la distribución son los que nos traen a nuestra casa, ¿sí? Puede ser Naturgy, Metrogas, Camusi, Ecogas, ¿sí? En gas, y después Edenor, Edesur y todas las provinciales que ustedes conocen. El último que aparece aquí, chingui chingui, ¿quién es? Bastante grande, los impuestos, ¿sí? Este lo tendríamos que abrir y dividir en 3, porque tenemos ingresos, impuestos nacionales, IVA, por ejemplo, ganancias, después ingresos provinciales como ingresos brutos, y después los locales o municipales, las tasas de alumbrado, hay fondos fiduciarios, varias cosas que están ahí metidas que también las tenemos que pagar. Ahora bien, ¿cómo entendemos una factura y cuánto hay que pagar? Bueno, vamos primero con los números. Miren, les armé una linda planillita para tener datos posta a posta. ¿Cuánto dice el gobierno que vamos a pagar de luz y de gas a partir del mes que viene? Es decir, principios de julio, ya se viene el invierno. Bueno, le digo los números oficiales, ¿sí? Vamos a pagar de gas entre 21.000 y 28.000 pesos en la factura por mes, ¿sí? La boleta que nos llega. Y de energía eléctrica vamos a pagar entre 12.500 y 30.000. Bueno, esas son las variaciones. ¿Según qué? ¿Cómo tengo que saber dónde me pongo? ¿En un extremo, en el otro extremo? ¿Qué tengo que esperar? Bueno, primero tenemos que entender dos categorizaciones o dos divisiones en las que me pueden ubicar arriba, abajo, en el medio y costado. Bien, primero son los famosos N. ¿Qué es esto? La segmentación, que comenzó del gobierno anterior. Segmenta a todos los usuarios residenciales y los pone en algún grupo. Es N1, categoría de ingresos altos, más de 3 canastas básicas y media, hoy serían casi 3 millones de pesos. Y debajo está ingresos medios e ingresos bajos, ¿no? Ahora, ojo, ingresos medios es N3 e ingresos bajos es N2, ¿sí? Para estar en ingresos medios, uno tiene que ganar más que una canasta básica, son 830.000 pesos. Pero uno, no uno individualmente, sino todos los integrantes de un hogar. La clave para saber qué es un hogar, hay que tener un medidor. Toda la gente que consume, y todo eso va a un solo medidor. Bien. Ahora, no es la única categoría N1, 2, N3. La otra categoría es por cantidad de consumo. No por mis ingresos o mis propiedades, sino cuánto gasto todos los meses. Puedo vivir solo y gastar mucho, podemos ser muchos integrantes y gastar poco, podemos ser muchos integrantes de un nivel socioeconómico muy bajo y tener un consumo altísimo. Bueno, pues eso puede variar. Entonces, ¿qué tengo que ver? Categorías por consumo. Ahí empiezan los famosos R. R1, R2, R3, R4, R5, R6 para energía eléctrica. ¿Sí? Son 6 categorías de consumo residencial.
Eso es cantidad de kilovatio hora que gastamos por mes, que consumimos por mes. R1 es menos de 150 kilovatio hora. R2 es más de 150. R3, que es un consumo medio, son 400 kilovatios. Quedémonos con ese número, que nos va a importar mucho, ¿sí? Gastar más o menos de 400 kilovatios hora mes. Y así va subiendo, y R6 es más de 700 kilovatios. Vamos al gas, en gas natural. ¿Cómo me ubico? Bueno, en gas natural tengo también los R, pero a la vez se dividen, ¿no? Tengo R1, que es menos de 500 metros cúbicos por día. R2, más de 500. R21, R22, 650. R23, 800 metros cúbicos. Y ahí pasamos a R3. R31, más de 1000. R32, 1250. R33, 1500. Y R34, más de 1800 metros cúbicos por mes, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber si soy un hogar N1, 2 o 3 y tengo que saber cuál es mi nivel en esta tablita, ¿sí? De los R. Bueno, ¿y cómo lo sé eso? Bueno, vamos a buscar las boletas que me llegan a mi casa, de electricidad o de gas natural, ¿sí? Estas son posta a posta, se las traigo, se las presento. Hola Naturgy, hola Edenor. Bien, vamos a tratar de desentrañar cómo leer una boleta, ¿no? No es fácil, ¿no? Y puede pasarnos que lo que tratamos de entender como consumo no lo encontremos ahí en la factura. Entonces, primero, tener en cuenta, ¿sí?, que me van a venir estos 4 ítems o componentes, ¿sí? Y a la vez de estos 4, miren, que es distribución, a la vez, y acá está duro, se va a partir en 2. Que voy a tener costo fijo y costo variable. Todo viene en lo que se llama distribución o valor agregado de distribución, VAD, ¿sí? Para los amigos. Acá, empecemos por el mayorista. ¿Cómo se llama el precio mayorista? El del gas se llama PIST. Es como me estoy haciendo PIST, con T al final, ¿sí? ¿Qué quiere decir punto de ingreso al sistema de transporte? Es decir, desde que saco el gas del subsuelo hasta que lo inyecto en un gasoducto. Cuando yo lo inyecté en un gasoducto, va a venir alguien y lo va a transportar, y después va a llegar a una ciudad y alguien lo va a distribuir, ¿sí?, a los hogares. Bien, agarro una boleta. Vamos por la boleta de gas. Empecemos con gas. Bien, ¿yo qué voy a tener? Agarro la boleta. Primero veo acá. ¿Quién soy yo? Soy este ñato. ¿Dónde vivo? ¿Qué hago? Y acá van a ver, chiquito, dice medidor. Eso es clave, ¿sí? Porque dijimos, identificamos los hogares por medidores. ¿Cuántos integrantes en este habitáculo, ¿sí?, gastan para ese mismo medidor? Bueno, somos 4. Bien, entonces primero sumamos los ingresos de esos 4 y ahí vamos a ver, de los 4 integrantes, vamos a ver en dónde estoy, ¿sí? Si gano mucho voy a estar arriba, si gano muy poco voy a estar abajo. Bien, ¿qué más encuentro en la factura? Bueno, dice tipo de servicio residencial R34. Ah, bueno, entonces yo ya sé dónde estoy. Bueno, en esta casa consumimos mucho, entonces estoy, fíjense, abajo de todo. R34, más de 1800. ¿Qué es 1800? Es lo que yo gasto en el año. ¿Sí? En el año, es un consumo anual, para ponerme en esa categoría. Y ojo, ¿sí?, este es un problema. Porque yo puedo decir, mañana voy a ser recontra eficiente y apago todo en mi casa, no voy a tener el efecto inmediato. Porque cada 3 meses me van a ubicar en una categoría, pero cuenta el pasado, ¿no? Entonces yo puedo ser eficiente hacia el futuro, pero el pasado ya está. Entonces no es fácil cambiar de categoría, es decir, pasar a categorías más bajas para pagar menos, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Bien, después, fíjense que me dice segmentación de subsidio, decreto 332 del 2022, nivel 1, ¿sí? Yo soy nivel 1, ustedes podrán estar en los otros niveles, pero yo ya sé dónde estoy ahí. ¿Y eso por qué estoy en algún nivel? Bueno, puede ser porque ya me anoté en un registro el año pasado o porque alguien me anotó a mí. ¿Cuál es el registro?
el RACE, Registro de Acceso a los Servicios Eléctricos, ¿sí? Los subsidios energéticos, Registro de Acceso a Subsidios Energéticos. Ese RACE es un registro oficial. Tienen que entrar en la página del gobierno, de la Secretaría de Energía, y poner subsidios. Y ahí va a haber para ingresar una declaración jurada, y si nunca lo hicieron, le ingresan, y si lo hicieron alguna vez, la pueden modificar. ¿Sí? Están los dos formularios disponibles ahí. ¿Por qué es importante? Porque eso me va a indicar si soy N1, N2 o N3. ¿Sí? Bien, ¿qué más tengo en mi factura? Ya dijimos, me dice qué tipo de categoría soy y qué tipo de nivel del hogar también soy. Después, ¿qué voy a encontrar? Fíjense, dice, consumo en 9.300 kilocalorías por metro cúbico. No sé qué será eso, pero me dice 135. Ah, ese es mi consumo, 135 metros cúbicos. Bien, pero ojo que la medición es cada 2 meses. Entonces yo tengo que dividir por 2. Entonces abajo me va a decir consumo a facturar 63, ¿sí? La mitad. Entonces este mes voy a pagar por 63 metros cúbicos que yo consumí. Bien, dice 50% de consumo del periodo bimestral. Bien, entonces vamos a tratar de entender cómo aplican las tarifas y los precios a esos metros cúbicos, ¿sí? Voy a encontrar después abajo que me dice tarifa según resolución tanto del Energas vigente. Justo acá, ¿saben qué me pasó? Está dividida la tarifa en el mes. Justo en el mes la partieron. Entonces hay una tarifa que vale tanto y otra tarifa que vale más. Miren, voy a pasar a pagar de 1.934 pesos en cargo fijo por metro cúbico a 19.200. 10 veces más. 10 veces más. Y el valor del metro cúbico pasó de 50 a 147. Lo mismo. Bien. Entonces, después me va a aparecer acá gas. Dice cargo fijo, que vamos a ver, esto era lo que dividía, cargo fijo. ¿Qué es el cargo fijo? Lo que se cobra en la boleta para pagarle a la distribuidora sus costos, sus gastos de mantenimiento de la red, ¿sí? Sus costos fijos, operativos, y una ampliación y una rentabilidad razonable, justa y razonable, ¿sí? Y después está el cargo variable. El cargo variable es según la cantidad que yo consuma acá, de metros cúbicos. ¿Cuánto gas estoy consumiendo en el mes? Ahora, este señor, fíjense, yo tengo acá, ¿no? Tenía 3. Olvídense los impuestos. Tengo 3. Este ñato que produce gas en vaca muerta no me manda una factura a mi casa. Se la manda a este que está acá. Entonces viene como escondidito atrás. Y este de transporte tampoco me manda la factura. Vienen todos atrás del distribuidor. Entonces yo tengo una sola boleta, ¿sí? Del señor Naturgy. Pobre señor, va a tener que poner la jeta por todos los demás, ¿sí? Entonces, cuando yo veo cargo variable, le estoy pagando al productor el gas que produjo. Gracias a él me llega el gas a mi casa. En realidad, gracias a él existe el gas y gracias a este chiquitito que es el transportista TGN, TGS, me llega el gas a mi casa. Bien. Después voy a tener impuestos. Bueno, acá municipio de Tigre me cobra una tasa y algunas cosas más, fondos para obras, fondos fiduciarios, zona fría, ya vamos a ver. Finalmente voy a pagar la tarifa, que en realidad no es tarifa, el costo de todos esos elementos. Vamos a la energía eléctrica. ¿Qué tenemos en energía eléctrica? Bueno, algo muy parecido. Pero la factura que me llega a mi casa, la boleta, mejor dicho, llega con una novedad. Por lo menos esta, ¿no? De Enor. Dice composición del valor de tu consumo. Y me va a aclarar en unas barras cuánto pago por cada uno de estos segmentos y cuánto absorbe el Estado vía subsidios. Entonces, fíjense, me pone así clarito. Acá me dice no hay subsidio. Acá cuánto pago de distribución, cuánto pago de transporte y cuánto de impuestos, ¿sí? En porcentaje. ¿Por qué no tengo subsidio yo? Porque soy N1, ¿sí? Aunque, ahora vamos a ver, hay que tomarlo con pinzas eso de que no tengo subsidio. Pero por lo menos ahí aparece y ahora ya sé a quién le estoy pagando de estos ñatos que están acá, quién se lleva una parte de la torta. Bien. Acá dice generación y transporte 45%, distribución 23%,
y impuestos 31. Y en la factura, acá en la boleta, me va a aparecer al principio también el medidor, el tipo de usuario que dice tarifa, T1, olvídense eso, transporte R4. Yo soy R4. Entonces, en esta categoría estoy también abajo de todo, ¿sí? R4. Bien, quiere decir que voy a pagar bastante. Y después me dice cargo fijo, cargo variable, ¿sí? Y cuando doy vuelta a la boleta, me dice 29 días por tantos pesos, y eso me va a dar el cargo variable, y el cargo fijo, y después el cargo variable también por kilovatio hora mes. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que yo tengo que ir a ver cuánto está ese cargo fijo y cuánto está ese cargo variable. Y acá las novedades de esta semana, ¿sí? ¿Por qué son novedades? Porque el gobierno dictó una serie de medidas. Primero un decreto y después varias resoluciones de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación. Bien, vamos a... Ahí tenemos que prestar atención, ¿sí? Así que dejamos lo que estamos haciendo por un minuto. Traten de no chocar si vienen escuchando en el auto. Y vamos a los números duros y puros. No es lo que más me gusta, pero es así la vida. Bien. Yo tengo que entender que hay un precio mayorista, ¿sí? Acá. ¿El precio mayorista qué es? Bueno, hacer que la energía aparezca. Que aparezca en los caños y que aparezca en las redes eléctricas, ¿sí? ¿Cómo meto acá metros cúbicos y cómo meto acá, ahí, megavatios que yo los pueda consumir en mi casa? Bueno, voy a tener un precio mayorista. El precio mayorista es el mismo para todo el país. No hay distinciones, ¿sí? Lo cobra el Estado, es decir, el Estado Nacional hace que ese precio salga de algún lado, de alguna fórmula, de un promedio, y después se lo cobra a todos los usuarios. ¿Qué está queriendo hacer el gobierno en la actualidad? Bueno, que haya un solo precio mayorista en gas y un solo precio mayorista en energía eléctrica, es decir, uniformizar. Y realmente que hasta ahora lo ha logrado en la última resolución poniendo precio único, ¿sí? Ahora, ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Y todos vamos a pagar lo mismo? No, porque después vienen las bonificaciones. Es como vos vas a la góndola, tomás el producto, a todos les sale lo mismo, pero llegás a la caja y la vendedora dice, ah, usted es jubilado, tiene un 20% de descuento, usted es estudiante, tiene un 10% de descuento, usted es electrodependiente, tiene un 15% y así. Empiezan las reducciones vía bonificaciones. Entonces, vamos a ver. En gas, ¿sí? Esto es para clarificar. ¿Cuánto pagamos de ese precio mayorista? ¿Pagamos el total, el 100%? ¿Pagamos muy poquito? Bueno, tenemos que ver dónde estamos parados. Pero primero, saber, ¿sí?, de dónde viene ese gas mayorista. Es decir, tenemos vaca muerta, murió. Tenemos vaca muerta, mucho gas, mucho gas en el país, ¿sí?, en muchas cuencas. Gracias a Dios somos afortunados. Tenemos el gas, tenemos una industria, tenemos los trabajadores, tenemos los caños, ¿sí? Estamos haciendo nuevos caños, y eso nos llega a nuestros hogares. Bien, pero ese no es todo el gas que consumimos. En invierno no alcanza. Entonces tengo que ir a pedirle a los amigos bolivianos que nos mandan por gasoducto. Y si no alcanza, tenemos que comprar los barquitos de GNL y los barquitos de gasoil, ¿sí?, que complementan la oferta, ¿sí?, vía importaciones. Lo hace Enarsa, lo hace Camesa, empresas públicas. Bien. Básicamente en el invierno cuando nos falta un poco, cada vez nos falta menos, pero lo tenemos que hacer. Vamos a poner números redondos para que se entienda. ¿Cuánto salen los barquitos? Gasoil, $18 por millón de BTU. 18, quedemos con el número. Gasoil. GNL sale entre 12 y 13, ¿sí?, con la regasificación. ¿Cuánto vale Bolivia? Cada vez nos da menos, pero ¿cuánto vale? Bueno, entre 12 y 15. ¿Sí? Así tenemos entre 12 y 18. Ahí. Ahora, ¿cuánto vale el gas en Argentina? ¿Cuánto le pagamos a los productores que ponen gas con contratos hasta 2028, Plan Gas? ¿Cuánto vale? En invierno, 4,8. ¿Sí? Para poner un número, entre 4,5 y 5, ponemos ahí. Bien.
Ahora, ¿cuánto pagamos de ese gas en nuestros hogares? Bueno, fíjense, el N1 hace un año pagaba el 100% del costo del gas. No estaba subsidiado. Esto había empezado con el gobierno anterior, ¿recuerdan? Guzmán, Massa, compañía. Bueno, no estaban subsidiados, pagaban el 100%. ¿Hubo problema? No, gente que lo puede pagar, lo paga y se acabó. A otra cosa mariposa. N2 y N3, ¿por qué la línea de puntos acá? Porque estaban juntitos. Sobre todo N3, clase media. Estaba muy pegado a la clase baja de tarifa social. Con muy poco costo afrontaban, ¿no? Este año el gobierno quiere despegar a N3, sobre todo, y que se acerque a N1. Y la novedad de esta semana es que también quiere despegar a N2. ¿Sí? Lo lamento, todos vamos a tener que pagar un costo más alto del gas. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan? Dijimos 18, después acá estábamos 4,8. Bueno, ¿qué dijo el gobierno? Todo el mundo va a pagar 3,30. 3,30. Del costo vaca muerta, 4,8. 3,30. Pero después vienen las bonificaciones. O sea, el precio único, N1 no paga el total. Y uno dice, ¿y por qué no paga el total todavía? Bueno, por alguna razón, no sé, lo estarán llevando gradual, ¿sí? O sea, hay un subsidio ahí que no se entiende. Bien, ¿qué pasa con N2 y N3? ¿Sí? Acá empieza la cuestión. Hay descuentos. Entonces, ¿cuánto termina pagando N3, la del medio? 1,50 de los 3,30, que nosotros decíamos que estaba lejos de toda la importación. 1,50. Y N2, que es la clase baja, va a pasar a pagar 1,20. ¿Sí? Ahí hay un salto importante. Salvo que SN2, clase baja, sea provisto por la distribuidora, esta sea Camusi Gas del Sur, ¿sí? Las de la Patagonia, que van a tener además un descuento y van a pagar menos, ¿sí? Un 24% de. Ahora, dicho esto, yo digo, bueno, voy a pagar mucho más por el gas. Y sí, pero bonificación mediante, tengo que entender que hay consumos subsidiados, una cantidad, un paquete, un bloque de energía que tiene ese precio diferencial. Si yo me paso de ese nivel, me voy a la tarifa N1, es decir, a 3,30. Entonces ahí voy a decir, bueno, pago, tengo un subsidio, tengo una bonificación hasta cierto nivel. Si me paso, wow, me voy para arriba. ¿Y cómo sé cuánto es lo que puedo gastar en mi casa para pagar la tarifa diferencial y no esos 3,30? Bueno, tengo que ver este cuadrito, ¿sí? Zonas bioambientales que se dispusieron para el régimen zona fría. Y después tengo una planilla enorme, gigantesca, larguísima. Se los voy a hacer fácil. Hay como dos grandes unidades, ¿sí? Zonas templadas del país y donde hace mucho frío. Bueno. Y después tengo las categorías. Entonces tengo que abrir por región, por categoría, ¿sí? Y por mes del año. Porque en invierno me van a dar un consumo mayor, ¿sí? A este precio. Y en verano un consumo menor. Entonces vamos a poner algunas referencias. Si yo estoy en Buenos Aires y mi distribuidora es Naturgy y estoy en una categoría de consumo intermedio, un R31, digamos, en junio este mes tengo 75 metros cúbicos a precio diferencial. Si yo en realidad soy R34, el que más consume, tengo 137 metros cúbicos. ¿Sí? Esto es por debajo de promedios históricos. Entonces, el mensaje es, muchachos, hay que bajar el consumo o pagar la tarifa más alta. Si yo estoy en, por ejemplo, provincia de Buenos Aires y tengo Litoral Gas como distribuidora, también estoy entre 70 metros cúbicos y 144. ¿Sí? 70 y 140 son los niveles, nivel medio y nivel alto. Lo mismo Metrogas, 77, 143. Ahora vamos al sur. ¿Qué pasa en la Patagonia? Bueno, si yo estoy en Neuquén, un consumo medio son 230 metros cúbicos que van a estar a precio diferencial. Y si yo estoy en R34, me paso a 314 metros cúbicos. Ahora, si yo estoy en el sur del sur, en Ushuaia, Río Grande, y agarrate la fresca,
con Camus y Gas del Sur, tengo un consumo medio de 449 y un consumo máximo de 606. Parece mucho, les puedo asegurar que no es nada ya, ¿eh? Los quiero ver viviendo con en el invierno allá. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a energía eléctrica. Entonces, en energía eléctrica vamos a tener más fácil los bloques de descuentos, ¿sí? Otra vez, volvemos acá. Para N3, los intermedios, el bloque va a ser 250 kilovatios hora mes. Antes era 400 y se bajó. Vieron que yo dije, tengan presente el 400. Ahora se bajó a 250. Y si yo soy N2, no tenían bloque de consumo. Todo el consumo era a precio diferencial. ¿Qué hizo el gobierno? Dijeron, Pacho, se acabó la fiesta, te voy a poner un tope. El tope es 350 kilovatios horas por mes. Salvo que esté en la Patagonia, zona fría, ¿sí? Donde el N3 pasa de 250 a 500 y el N2 de 350 a 700. Y ahí nuevamente te la regalo, ¿sí? Porque hace frío en serio, entonces los consumos energéticos son más altos. Entonces repasamos, 250 o 350, según en dónde estoy en N3, N2, y si estoy en la Patagonia para julio-septiembre, 500 o 700 kilovatios hora mes. Ahora, dicho todo esto, vamos a los precios de la energía eléctrica. ¿Qué les parece? ¿Cuánto pagamos de esto? De lo que vale generar el megavatio hora. Bueno, el precio monómico, que es sumar todo lo barato, lo caro, lo eficiente, las máquinas viejas, lo que llevan gasoil, diésel, que contaminan, que son muy caros. Bueno, eso está 71.000 pesos el megavatio hora. Quedémonos con ese número, 71.000. ¿Cuánto nos cobran a nosotros? Como decíamos con el gas, nos cobran 57.000. Es el precio que estableció el gobierno. O sea, fíjense que incluso N1 también está muy subsidiado en energía eléctrica. Lo mismo que en gas. De 71 a 57. Bien, ahora, ahí vienen los descuentos para N2 y para N3. ¿Cuáles son los descuentos? Bueno, son descuentos del 56 o 72% que terminan pagando. El N3 clase media termina pagando 25.000 de los 57 del N1 y N2 clase baja 16.000, ¿sí? Pero claro, son precios diferenciales por el bloque subsidiado. Si yo me paso de ese consumo, todo lo que esté por encima lo voy a pagar a tarifa N1. Fíjense, si yo soy N2 y me paso de 16.000, paso a pagar 57.000 por prender la luz, por cada mega que uso en mi casa. Bien, ¿qué más tenemos que decir? ¿Cuánto es la cobertura del costo? ¿Cuánto pagamos entonces con estas tarifas del costo total? Bueno, en energía eléctrica, el N1, decíamos, ¿sigue estando subsidiado? Sí, paga el 80%. Estaba en 100 y bajó. No sé la razón. El N3 estaba en 5%. 5% de electricidad pagaba. Clase media. Que después paga todos los otros servicios, ¿sí? Acá pagaba el 5%. Bueno, ¿a cuánto va a pasar a pagar ahora? 35%. Y el N2 clase baja pagaba también el 4% y va a pasar a pagar el 22%. O sea, en términos absolutos vamos a ver saltos grandes, en términos relativos no es tanto del costo total. ¿Qué pasa en gas natural? N1 llegó a pagar el 100% y ahora va a pagar el 70%, mamita. Bien, o sea, ahí tenemos despilfarro de recursos públicos, ¿sí? Para quien dice que va a vetar toda ley que modifique el equilibrio fiscal, acá tenemos donde puede ir a buscar unos mangos, en lugar de sacárselo a gente que realmente lo necesita. Bien, N3 intermedio paga el 25%, va a pagar el 31%, no es mucho el cambio. Y N2, clase baja, pagaba el 17% y va a pasar a pagar el 25%, ¿sí? O sea, son pequeños ajustes ahí. Estos últimos aumentos, ¿sí? En gas natural rondaron entre el 10 y el 30%. Estos, ya veníamos de las tarifas de estas, las del medio, ¿no? Las de distribución y transporte, que fueron altas, pero eso ya había pasado un mes atrás.
Y en energía eléctrica sí es fuerte, ¿no? Entre 23, 100 y 155% son estos aumentos. Pero no los voy a marear por ese lado. ¿Qué quiero que veamos ahora? Distribución. Teníamos acá producción y transporte y vamos a distribución. Dividimos en dos. El que es costo variable es la cantidad de energía que yo consumo. ¿Y qué voy a pagar acá? Bueno, acá adentro, miren, vienen estos doñatos, vienen metidos acá. Ese costo variable por la cantidad de energía que consumo en mi hogar, ¿sí? Es el que se puso iguales para todos, ¿sí? En gas, por ejemplo, es 176 pesos por metro cúbico, ¿sí? Pero después para N2 y N3 viene la bonificación. Entonces yo voy a encontrar en mi factura, en la boleta, digo, costo variable, esos pesos, ¿sí? Por la cantidad que consumí. Pero después está el costo fijo. Costo fijo es lo que la distribuidora se va a llevar solamente por ponerme a disposición la red de gas o la red de energía eléctrica. Eso pasó por una mesa pública y se fijaron los cuadros tarifarios todavía de transición. Los definitivos van a estar a fin de año. Y acá la novedad, y atenti al lupo, porque subieron mucho estos costos fijos. Y eso quiere decir que así yo apague todo en mi casa, voy a tener que pagar y fuertemente voy a tener que pagar. Fíjense, depende de estas categorías que decíamos, qué R soy, ¿no? R1, R3. Las categorías R1 en gas, ¿sí? El costo fijo es 2.200. Bueno, no es tanto, pero lo voy a pagar sí o sí. Ahora, si yo consumo más y soy en la categoría R31, el costo fijo son 12.400 pesos. Me va a venir todos los meses. Y si yo consumo mucho, porque somos muchos integrantes, porque la casa no tiene eficiencia térmica o lo que fuere, voy a pagar 52.800 pesos, 50 lucas fijas todos los meses de gas. Y eso, así sea N1, N2 o N3, no importa el nivel socioeconómico, importa lo que consumo. Bien, para la última categoría R34 el aumento fue 270%, ¿sí? Bien significativo, del cargo fijo, ¿sí? Ahora vamos a energía eléctrica. Todos estamos hablando consumos promedios, ¿no? Energía eléctrica, un consumo, dice el gobierno, lo que decíamos hoy, un consumo promedio de 160 kilovatios hora mes va a pagar N1 30.000 pesos, N3 17.000 y N2 12.500. Ahí está bastante escalonado, pero recordemos, N3 estaba pegado a N2 y ahora se empieza a despegar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es el mensaje de fondo? Bueno, cada uno se va a ir haciendo cargo de a poquito del costo real de lo que cuesta producir la energía y traérmela a mi casa y que esté disponible cada vez que yo quiera prender la hornalla o la luz. En gas, en precio PIS, fíjense cuánto va a pagar en promedio un hogar. Esto lo habíamos dicho al principio. Esto son datos oficiales. Para 150 metros cúbicos, ¿sí? N1 va a pagar 28.000 pesos. N3, uno dice, bueno, es mucho, es poco, pero es N1. N3, clase media, va a pagar 27.000. Prácticamente lo mismo. O sea, estaba pegado abajo, ahora va a estar pegado arriba. Y N2, clase baja, va a pagar 21.000. Ahí también hay un sacudón, ¿sí? Bien, y el cargo fijo, algo más, el cargo fijo, ¿sí? Para N2 y N3 representa el 65% de la boleta. Entonces, fíjense, el 65% no lo puedo variar, salvo en el largo plazo, porque tengo que ir haciendo eficiencia y que eso me lo computen anualmente. Entonces, la mala noticia es que estos aumentos llegaron para quedarse y van a continuar. El gobierno dice, vamos a ir gradualmente. Vamos a ver cómo avanza. Quería sacar la famosa canasta básica energética, que era el instrumento único. ¿Sí? Iba, chao, esto, las tres categorías, chao, todo afuera. Iba a venir una canasta básica única para gas y electricidad.
la anunciaron en la audiencia pública de fines de febrero y todavía no vio la luz. No sabemos si va a aparecer, son muchas, ¿cómo se dice? Bases de datos a entrecruzar. Bueno, no tenemos novedades. ¿Qué más es importante? La UBA, ¿sí? Desfinanciada como esta, saca informes y que son muy provechosos para entender dónde estamos parados. Yo les dije hoy, se tienen que anotar en el RACE, ¿sí? Y esto es un mensaje para intendentes, para asociaciones de usuarios, para militantes, para, no sé, los fiscales de Estado, como en Santa Cruz y Tierra del Fuego, que ya iniciaron medidas judiciales, amparos. ¿Por qué? Porque el RACE va a estar abierto para que uno pueda hacer adecuaciones, ¿sí? Pero solo por 2 meses, hasta el 4 de agosto, ¿sí? Y ojo con lo siguiente, si yo soy N2, antes, en el gobierno anterior, no me tenía que anotar en el RACE. ¿Por qué? Porque por defecto me anotaban ahí en N2. Si yo no calificaba, iba al más bajo. Pero, y ahí me metieron, ¿sí? Me metieron, digamos, automáticamente el gobierno. Pero este gobierno, esta nueva administración, ¿qué dice? No, cambió el criterio. Tienen 2 meses para encuadrarse en alguna categoría. Y si no lo hacen, ¿a dónde van? Adivinen. 3, 2, 1. A la 1. A la más alta. O sea, un hogar de una familia vulnerable, si no se anota en el RACE dentro de estos 2 meses, va a pasar a pagar por todo su consumo el costo máximo. Repito, un hogar vulnerable, si no se anota de acá al 4 de agosto en el RACE, ¿sí? Página de subsidio de la Secretaría de Energía, va a pasar a pagar como los ricos bimillonarios que fugan sus ingresos. O pagan los impuestos, no lo sabemos, pero que ganan mucho, 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 mucho en este país. Bien, vuelvo a la UBA. La UBA hizo un informe de ciencias económicas, el Instituto IEP, y les voy a traer algunos numeritos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto gastamos una factura promedio en electricidad en mayo, el mes pasado? Todavía no estaban los nuevos aumentos. Bueno, 28.000 pesos en energía eléctrica, un hogar N1, el más alto, y en gas 29.000. Bastante parecido a lo que dice el gobierno que se va a pagar. Lo importante es que los subsidios han bajado. ¿Sí? ¿Cómo bajó el subsidio? Sí, porque la segmentación hace que el gobierno cada vez ponga menos plata, además de que frente al año pasado hay más gas y hay más agua, veníamos de la sequía, más agua para generar energía eléctrica, y hay más gas porque hicimos el gasoducto Néstor Kirchner, entre otras cosas. Entonces el gobierno está poniendo menos plata. Después, por ahí, tiene problemas de gestión, hay que ir a buscar un barquito de esto a Brasil y nos sale carísimo, pero eso aparte. Bien. Dijimos que N1 sigue estando subsidiado y yo creo que esa es la gran meta para el próximo mes, para el gobierno, si efectivamente quiere seguir bajando subsidios y mejorar su cuenta fiscal. Bien, desde diciembre, ¿cuánto pagábamos en diciembre y cuánto pagamos ahora? Bueno, en energía eléctrica vamos a pagar un 124% más y en gas 900% más. Mamita, agárrate. Bien, los subsidios energéticos son el 75%, ¿sí? De todos los subsidios totales económicos, ¿no? No saquemos seguridad social, los subsidios económicos, ¿sí? ¿Y quién se los lleva? 2 empresas, Enarsa y Camesa. ¿Por qué? Porque son los que vehiculizan estos subsidios. No es porque trabajen mal, sino porque es una política pública. Bien, datos. Son 1.500 millones de pesos. Uf, ¿sí? Eso es en mayo, ¿sí? Perdón, reales en abril, subsidio real en abril, ¿sí? Camesa se lleva 1 millón, perdón, sí, 1 millón, Enarsa 400.000, Eplan Gas 11.000, de un total de 2 millones de millones. Los subsidios energéticos reales dijimos que bajaron de un pico en 2022 a ahora a 2024. ¿Cuánto bajó interanual? Un 40%. Esa es una buena noticia para nuestro país. ¿Sí? Decimos, hay más gas, hay más agua y la segmentación, esto que dijimos, bueno, que cada uno haga un aporte,
¿sí? A pagar el precio pleno para que el sistema funcione, para que haya inversión, etc. Ese es el razonamiento del gobierno y del gobierno anterior. Bien, en abril tuvimos superávit energético y se dice que este año vamos a terminar con unos 2.000 millones de dólares de superávit. Y si seguimos así, en 2030, según dice YPF, vamos a llegar a 20.000 millones de dólares. Es decir, la energía va a empezar a dar soluciones a la economía. No sé si nos vamos a salvar, pero sí. Un dato, miren, distribución, la distribuidora. La distribución de gas es federal, pero la distribución eléctrica es provincial, ¿sí? Salvo de norte y de sur, lo maneja el Estado Nacional, el resto lo maneja cada provincia. Y les voy a dar algunos datos que me parecieron interesantes. ¿Cuánto le cobra la distribuidora de energía a los hogares altos N1 y los hogares bajos N2? Y les voy a dar por provincia. ¿Quién le cobra más a los ricos, a los N1? ¿Qué provincias le cobran más a los ricos? Bueno, de la que más le cobra a la que menos, voy a leer las primeras. Neuquén, Río Negro, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Santa Fe. Son lo que más le cobra al N1 alto. Los que menos le cobran a los ricos, empieza La Rioja, Tierra del Fuego, Edenor y Edesur y Santa Cruz. O sea, Patagonia, Buenos Aires, La Rioja. Ahora vamos a otra cuenta, N2. Es decir, los vulnerables. ¿Cuánto pagan de energía eléctrica? La distribución. Bueno, ¿quiénes son los que menos pagan? Es decir, ¿dónde hay una equidad distributiva de los subsidios? Vía distribución estoy hablando. Los que menos pagan, La Rioja, otra vez. Vayan a Vía La Rioja que les regalan la energía. Edenor y de Sur, otra vez, los subsidios en el AMBA y Santa Cruz. Y los que más pagan de N2, o sea, los vulnerables que más están pagando, donde más se paga es en Mendoza, después Río Negro, y después por distancia, y después vienen Santa Fe, Buenos Aires, EDES, ¿no? Otra distribuida, San Juan, Edén, Buenos Aires y Neuquén, ¿sí? Ahí habría cierta distorsión distributiva. Esto ya está. Les voy a mostrar un cuadrito y creo que ya nos podemos ir despidiendo, porque si no me van a tirar tomatazos. Miren este cuadro. El gobierno tenía una hoja de ruta en enero y febrero, pero pasaron cosas, metió la cola economía y andamos a los tumos. Fíjense, subimos tarifa, estábamos acá en el verano. Después bajaron, perdón, acá el año pasado, bajaron los subsidios, después volvían a subir y ahora volvían a bajar. ¿Sí? Un electrocardiograma medio raro. Quiere decir que no hay una medida lineal. Y ahí vamos a otro punto, ¿sí? En estos vaivenes del gobierno, que me interesa hablar. De tarifa social. Me quedaba tarifa social. ¿Qué nos falta de tarifa social? Saber que sigue vigente. Eso es para hogares vulnerables. Está el 100% bonificado, ¿sí? Pero atenti, ¿de qué? ¿De qué? 100% en junio, julio y agosto, ¿sí? Es un consumo que va entre 70 y 90 metros cúbicos. Pongámoslo en promedio, 80. 80 metros cúbicos lo tengo subsidiado. Ahora, si yo consumo por encima, me voy a N1 sablazo. ¿Sí? Entonces tengo que saber eso. Tengo tarifa social totalmente subsidiada, pero también por un bloque de consumo. A lo largo del año se suma y son 500 metros cúbicos día. Perdón, y los excedentes no me voy a N1, pero tengo un descuento del 30%. ¿Sí? Pero es un salto fuerte. Después sigue tarifa social para Patagonia y zonas cálidas, que no es solo la Patagonia, ¿sí? Porque alcanza también a la zona centro del país. ¿Sí? La extensión, ¿se acuerdan? 2021, a zonas templadas. Los descuentos llegan entre 30 y 50%. Y después algo que el gobierno cambió su parecer, porque de entrada le quiso aplicar a todo el mundo el costo pleno, a todos los que no son residenciales, o sea, a los comercios, a las industrias, a las pymes.
Y entraban también entidades de bien público, clubes de barrio, clubes de pueblo, usuarios sin fines de lucro, electrodependientes. Bueno, eso ahora el gobierno dijo, no, atenti, esos van a tener tarifa de N2, quiere decir del estrato más bajo. Antes le aplicaban el precio de N1. Entonces, bueno, hubo una matización ahí con nuestros queridos clubes barriales y otras entidades así. Bien, ¿qué me queda? Me queda CEPIS. ¿Qué es CEPIS? CEPIS es un fallo de la Corte del año 2016, gobierno de Cambiemos, donde frenó los tarifazos. Y le dijo, mire, esto tiene que ser gradual, tiene que ser previsible, no confiscatorio, estar en relación con los ingresos del hogar. Y todo eso hizo que el Excel que daba así, empezó a dar así. ¿Sí? Y por semestre, varios semestres, durante 3 años, se llevó casi a pagar costo pleno en algunos usuarios. Bueno, ese es el gran justificativo que hoy están usando quienes dicen, che, estas tarifas son insoportables, no se pueden pagar, es decir, no son asequibles, ¿sí? Y hay que tener otro esquema. Entonces, lo hicieron, dijimos, Santa Cruz, Tierra del Fuego y algunas otras asociaciones. Vamos a ver cómo esto prospera. Lo cierto es que acá no sabemos si es shock o gradualismo, porque tenemos el sube, baja, frenamos, subimos, sacamos la canasta básica que está vacía porque no apareció, no tiene huevos, no tiene nada. Y todavía estamos en veremos, ¿sí? Cómo se van a aplicar efectivamente los subsidios que, como dijimos, van a arrasar con las 3 categorías de usuarios. El gobierno quiere que haya un solo nivel de usuarios residenciales con algunas bonificaciones en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, y eficiencia. Hablemos 2 palabras de eficiencia. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de ser eficiente en mi hogar para bajar menos. Lo que pueda, algo me va a mejorar mi número final que voy a tener que pagar. Entonces, obviamente, calefaccionarnos ¿cómo se dice? Con artefactos eléctricos no es lo mejor, ¿sí? Como una estufa eléctrica. Ojo con la pava o el split si no es inverter. ¿Sí? Ahí tengo tratar de buscar una forma, no es fácil, todo es costoso, no hay planes oficiales de eficiencia de intercambio de canje de electrodomésticos, de heladera, todas esas cosas. Bueno, lo que se puede hacer para la eficiencia en el hogar, bueno, no dejar todo prendido y enchufado y esas cuestiones, los burletes, bueno, hay algunas cosas son medio graciosas, otras son bastante piolas. Busquen por ahí, hay que poner los tutoriales, van a encontrar unos cuantos para que al final del día nuestra cuenta baje un poquito. Y antes de irnos, vamos a irnos con el minuto literario porque esta vida es dura y el amigo Alma Fuerte siempre nos regala un poema hermoso y que nos alienta a no bajar los brazos, que dice así: no te des por vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún siendo esclavo, trémulo de pavor, siéntate bravo y arremete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No, la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita el agua y no le implora. Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Señoras y señores, espero les haya servido. Nos vemos la próxima. Compartan con la tía que va a hacer el guiso y le va a pagar mucho de gas. Le va a costar mucho de gas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.